Seguimos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM y nuestro canal Paneo Semanal, así como en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Paneo Semanal. Bueno, pues Luis, seguimos en Latinoamérica. Ahora, ya llegamos de Japón con las medallas y ahora vámonos para Perú. Perú, se juramentó el presidente. Se juramentó el hombre, Castillo, servicio militar. Obligatorio para los jóvenes que no estudien. Constituyente. Entonces, primer ministro, un político marxista con un carácter intolerante, dice el país de España. El premier, ¿verdad? Que es el primer ministro. Ese es el jefe del gobierno. Increíble cómo se presentó Pedro Castillo. Finalmente, o sea, habíamos conversado sobre la disputa que había con Keiko Fujimori y él finalmente se proclama ganador de las elecciones a Pedro Castillo, se juramenta. Sabemos que Pedro Castillo es un campesino de corte marxista, de corte socialista, muy criticado por pifias que había cometido durante entrevistas. No se le reconocía muchas luces y dentro de sus primeras decisiones está el designar al primer ministro un marxista radical. Sí, el tema es que estas decisiones han traído intranquilidad a los agentes económicos. Sí. Guido Bellido, sí. Guido Bellido es un marxista y entonces el solo hecho de haber designado a esta persona radical hizo estremecer los mercados, o sea, subió la prima del dólar. Claro, superó ya los 4 soles, que es una barrera. Que es reciente, una moneda reciente. Una barrera, vamos a decir, histórica para ellos, de una moneda reciente. 4.07. 4.07 y la bolsa cayó un 6%, sí, al conocerse la designación. Entonces... porque eso hizo también que Pedro Franque, Pedro Franque, es uno de los economistas más destacados de Perú, que había sido asesor de muchos otros presidentes y de alguna manera daba cierta confianza a los mercados. Y él, cuando supo de la designación del primer ministro, renunció a ser parte del gobierno porque no estaba todavía designado. Renunció a ser parte del gobierno y eso fue lo que estremeció los mercados. Realmente, la desconfianza que provoca que esta persona que se suponía o que se supone que era uno de lo que garantizaba estabilidad. De lo que garantizaba la estabilidad en los bancos centrales de reserva, etcétera. Y entonces el mercado se intranquilizó porque él dijo que no iba a participar. Pero supimos que anoche fue juramentado Pedro Franque. Es decir, el que primero dijo que no iba a participar. Pues fue juramentado anoche y ya se espera que esto estabilice porque él quizá parece que lo convencieron y le pidieron cacao para que participara en el gobierno y que también Guido Bellido dijo que él apoyaba y que él apoyaba las iniciativas de Pedro Franque. De una forma de decir, no, yo apoyo las medidas que tome el equipo económico y que yo no voy a ser tan radical, etc. Así es, quizá es uno de estos juegos, de estos intentos, a ver hasta dónde yo puedo llegar. Sí. Saco a este señor de aquí, pero al ver que la cosa no le salió bien, pues déjame traerlo y darle algo. Acuérdate que Perú no es fácil. Claro. Perú ha sacado ¿cuántos presidentes en los últimos años? Sí, y un estallido social por causas económicas en un país donde tú acabas de ganar unas elecciones donde votaron 20 millones de peruanos por 44,000 votos. Sí, entonces tú no tienes mayoría, o sea, la mayoría es reñida. No, y que además de eso, tú estás sentado en un barril de pólvora. Así es. Esto no puede venir por querer quitar a un ministro o pelearte con un asesor, abrirte un frente innecesariamente. Bueno, porque ya vendrán muchas batallas políticas
que él Y ya tendrá que librar. comenzó enseñando y dando signos. Ese uso de ese sombrero tan grande que él utiliza es una forma de exaltar al campesino. Es decir, Claro. él está mandando señales, porque ese es el sombrero que usan los campesinos. Sí, del excluido, del marginado, porque en estas sociedades la exclusión se da por razones étnicas. Sí. O sea, nosotros probablemente tenemos un tema racial, de aporofobia, en la República Dominicana hay una mezcla de todo eso, pero ahí, en esas sociedades, es mucho mayor, Sí, sí. porque es la mayoría de la población que es excluida. ¿no? Exacto, que étnicamente tiene rasgos de indígenas o nativos, y entonces son excluidos. Sí. La españolización es un símbolo de estatus. Bueno, y precisamente el lugar donde él escogió para la toma de mando, en Ayacucho, es el lugar que tiene una significación especial para los peruanos, que fue el sitio donde se hicieron independientes de España. ¿Verdad? Así es. Que hoy, bueno, este año cumple 200 años, el bicentenario de la independencia, que se consagró en la batalla de Ayacucho. Así es. Entonces, el punto es, el indigenismo es una realidad en Latinoamérica. Ahí está el caso de Evo Morales. Sí. Ya Perú había tenido Ollanta Humala, que había sido presidente de Perú, es de origen indígena. Pero es una realidad, son pueblos que definitivamente han sido marginados por mucho tiempo. Y ahí se ha construido un discurso de minorías, que no es minoría, sino de opresor versus oprimido. Así es. Y entonces da como resultado esto. Y hay una incidencia de las nuevas formas de comunicación que le está dando voz a esos grupos marginados, que antes no era posible darle voz. Porque cuando los grupos, cuando las redes no existían, cuando esas plataformas no existían, los grupos de poder dominaban las formas de comunicación, las emisoras, los periódicos. Esos marginados no tenían voz, no eran escuchados. Era cuestión local, los intentos que podían hacer de hacer valer sus derechos. Pero ahora, con la democratización de las telecomunicaciones, en todo el mundo se está dando ese fenómeno, en unos más que en otros, de que esos grupos están saliendo. Fíjate lo que está pasando en Cuba, que aunque no es étnico el problema, es grupos que a través de las plataformas están haciendo valer sus protestas y sus derechos. Y lo de Perú también, hay que recalcar eso. No solo el ambiente social, sino el tema del Congreso. Y la gobernabilidad es sumamente complicada. Un Congreso unicameral. Unicameral. Donde de 120 escaños, el partido, la facción gobernante apenas obtuvo menos de 40, 35, 36 creo que son. Sí. Entonces la gobernabilidad ahí es muy compleja, y abrirse frente sin necesidad. Probablemente él quería sacar a este señor, a Franque, pero la verdad es que era una aventura muy arriesgada el embarcarse en eso ahora. Sí. Y cerca de Perú tenemos el tema de Brasil. Bolsonaro el jueves Bolsonaro tiene un canal de YouTube. Sí. En donde él comparece todos los jueves. Siguiendo a Donald Trump, que tenía su Twitter, hasta que se lo bloquearon. Bueno, y Chávez tenía televisión y radio. Aló, presidente. Aló, presidente. Sí. Exacto. Entonces él tiene su canal de YouTube, por donde él dice todo lo que se le antoja, sin contestación. Sí. Entonces ya él comenzó un monólogo a arrojar dudas sobre el sistema electoral, sobre el proceso. Y está comenzando a montar un discurso de fraude. Sí, desde ahora, tratando de restar legitimidad al arbitraje electoral en Brasil. Antes ya lo que se
puede anticipar que va a ser un resultado adverso para él. Lo que intentó hacer Donald Trump en los últimos momentos, que hoy se está analizando en el Congreso y en ciertas cortes. En Estados Unidos no fue Trump que lo hizo eso. En Estados Unidos eso empezó cuando ganó Trump. ¿Cuándo ganó? Empezó cuando el primer pleito fue cuando ganó Bush, sí, en la Florida. Eso se calmó, porque después vino el 11 de septiembre, vinieron todos esos sucesos que conocemos. Pero esa invectiva, ese discurso, esa filípica, sí, que montaron los demócratas cuando Trump le ganó, sí, fue lo que volvió a suceder ahora, pero a la inversa. Sí. Ahora eran los republicanos. Sí, sí. Lo que pasa es que en estos días, antes de ayer, salió a la luz una nota de Donald Trump enviada a su ministro de Justicia, a lo que es el procurador, diciendo: di que hay fraude en el proceso electoral. O sea, solamente di que hay fraude. O sea, hay una nota diciéndole, sí, resuelve eso, que hubo fraude. Así es. Entonces, se está dando al americano eso no le importa. No, pero eso está lejísimo. Yo creo que lo que están es haciendo noticias, creando noticias, tratando de crear noticias, porque la gente lo que le importa es que Biden está dando $100 para el que se ponga la vacuna. Ya, eso es. Y eso es más importante. Entonces, y yéndonos un poco, antes de venir al plano local, en Venezuela acaba de publicar el periódico ABC España que la petrolera Total y Equinor de Noruega acaban de salir de Venezuela. Otro más. Cesan sus operaciones, ambas, y su negocio con Venezuela. Así que se le está poniendo la cosa más difícil todavía a Venezuela. Yo pensé que no se podía poner más difícil de lo que estaba. Y yo también. Pero parece que hay espacio para seguir todavía. Parece que sí. Ese globo coge más aire todavía. Y es interesante porque se le está haciendo agua a Venezuela, se le está haciendo agua la canoa a Cuba. Sin embargo, hay otros países donde está triunfando el socialismo. Pero déjame decirte una cosa. Se le está haciendo agua en lo económico, porque en lo político, ahora mismo, la situación del relevo en Venezuela político está más complicada y más incierta que yo creo que el mayor momento de incertidumbre para un relevo político en Venezuela es ahora. Ahora sí es verdad que no se sabe cómo se va a hacer, quién y cuándo. Igual en Cuba. En Cuba, bueno, sí, 4 bloggers, un youtuber, esos son los que están. Y al final, 2 generales muertos. 2 no, creo que van 5 o 6 ya, que mueren de COVID. Sí. Bueno, porque hay una pandemia. Y además que aprendieron de Rusia, con Navalny. No, porque hay una pandemia, Luis, y son gente de 80 años, 70 y pico de años. Bueno. Así que es lógico que mueran todos al mismo tiempo, tienen la misma edad y de las mismas causas. O sea, es algo que no suena tan descabellado, ¿no? Bueno, pero casualidad. Tú sabes que eso es casualidad. Pero bueno, y vámonos al plano local. Yo quiero comentar sobre una legislación, un proyecto de ley que me parece será muy positivo para el país en caso de que finalmente se apruebe. Positivo porque es lo que se entiende que hay que hacer para desatar unos nudos legales. El presidente de la República, Luis Abinader, en sus diversos recorridos por el interior, y ha manifestado varias veces, que cuando encuentra obras que no pueden, obras sin terminar, obras que se han detenido, habla de un nudo legal que afecta la ejecución de esas obras. ¿Y cuál es ese nudo legal? Bueno, la ley 340-06, que tiene unos topes. Compras y contrataciones. Y la ley de compras y contrataciones públicas. Esa ley tiene unos topes de aumento posible en los presupuestos de las obras que son adjudicadas. Y el tope es de un 25%. Sí. Por algunos temas administrativos, algunas obras han excedido ese monto. Y entonces se requiere una habilitación legal
Sí, porque una dispensa. La ley no lo permite. Una especie de dispensa porque la obra está en un nivel X de construcción, pero está parada. Sí, porque necesita recursos. O algunas obras. Y los recursos ya no se pueden expandir más porque ya se expandieron hasta su tope. Y entonces, ¿qué hacer con eso? Bueno, la ley no permite que se revaloricen ni que se le asigne más presupuesto. Pues entonces hay que resolver eso mediante una ley. Hay algunas obras que ya fueron incluso terminadas y que hay cubicaciones finales que no se han podido pagar porque ya excedieron. Porque excedieron y las cubicaciones finales son más grandes. No hay cómo desembolsar esos montos. Entonces, ahí tienen que venir. Muchos de esos ingenieros tienen líneas de crédito con el Banco de Reservas, mediante un acuerdo gubernamental, y el Ministerio de Educación, en el caso de las escuelas, es que ha estado subvencionando esos pagos de esos intereses, esas líneas, hasta tanto esto se resuelva. Bueno, pues entonces hay una iniciativa legislativa en esa dirección. Y me llama la atención mucho el preámbulo de esa legislación. ¿Por qué? Porque en el preámbulo establece que en los procesos de adjudicación de edificaciones escolares fueron adjudicadas 1.927 edificaciones, de las cuales 1.676 correspondían a escuelas de los diversos, básicas, secundaria, politécnicos, ese número, 1.676 escuelas y 251 estancias infantiles. Eso es un total de 1.927 edificaciones. Eso fue cuando empezó el proceso de adjudicaciones. En el año 2016, el presidente Danilo Medina emite un decreto sacando o pasando las escuelas, las edificaciones, que estuviesen debajo de un 80% de ejecución al Ministerio de Obras Públicas. Como consecuencia de esa decisión, 636 edificaciones pasaron al Ministerio de Obras Públicas. O sea, 1927 menos 636. Eso te da 1.291, ¿verdad? Sí. 200. 1.100. Bueno, no, 1.291. 1.291. Exacto. 1.291. De las 636 edificaciones que pasaron al Ministerio de Obras Públicas, 63 no se iniciaron porque no contaban con solar. 180 contratos de esos están en proceso de rescisión por diversas causas. Y 393 están en proceso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los 8 años del presidente Medina se terminaron y entregaron 1.291 edificaciones escolares. Y se dejaron 393 en proceso. Entonces yo quiero que tú me hagas el favor de dividirme ahora. Solo lo terminado, 1.291 entre 8. A ver cuánto da. 161. 161. Ahora divide, por favor, 161 entre 365, que son los días del año. Los 365 entre 361. Cambia el signo. Sí, al revés. Ajá. 365 entre 161. 2. 2. 2.26. Esa era. Cada 2.26 días aquí se terminaba un centro, se entregaba un centro escolar. Y pero eso es un año. No. Divídelo entonces Sí. entre los 8 años. Sí, tú lo multiplicas. Tú lo multiplicas. 16 días, cada 16 Cada días. 16 días. Correcto. Aquí cada 16 días se entregaba una escuela. O sea... Bueno, en este caso no, porque no se entregaron. No. Es la 1.291. Estas son las que se hicieron. Sí. Las que se hicieron. Ya, correcto. Pero si tú le sumas la que dejó en proceso, Sí. el número te va a cambiar. Sí.
No es Entonces, muy- esa es la mejor muestra de que realmente aquí sí se hizo. Sí, Y se hizo bastante. sí, pero yo no creo que haya alguien que haya dicho que no se Sí, hizo. sí. Aquí Hay gente que ha dicho. Sí. Incluso cuando yo vi la redacción de la ley, que por cierto te mandé en el preámbulo, donde están todas esas cifras, no hay ningún número escrito. Todo está escrito en letra. No, nada está números. escrito en número, sin número. Sí. Y eso es como que esto tenemos que ponerlo aquí en contra de nuestra voluntad. Bueno, para que no se lea. Eso es una lectura, Eliseo, porque tú sabes que la redacción de las leyes, los números, eso, se hacen acompañar primero las letras Claro, y después entre claro. paréntesis los Por números. eso, Lo que pero, hicieron fue no poner los números. Por eso, pero ¿por qué en esa sola ley? Mira, yo he visto muchas leyes. Esa es la única ley que no tiene números Sí. en el preámbulo. Bueno. Y los números están... la parte donde no hay números es donde habla de los planteles escolares. Porque cuando se habla de cantidad de dinero, sí hay números. Ya. Fíjate que tú usas un criterio para escribirlo. O sea, no sé si tú te fijaste en eso. Sí. Pero tú crees que llegue ahí la lógica del legislador que preparó y redactó eso. No, porque esto lo preparó el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo. Sí. Porque eso lo introdujeron Esto lo por mandó. la Cámara de Diputados. Sí, esto lo mandó el Poder Ejecutivo. Ya. Entonces ahí lo único que está en número son las cifras, los montos. Pero la cifra de planteles adjudicados, eso no está ahí. Interesante esa visión. Lo que tú estás de acuerdo que es una ley muy importante y muy beneficiosa, ¿verdad? Claro, y eso por eso que lo comento, Sí. porque de hecho entiendo que es una ley beneficiosa porque va a permitir que se terminen Que se continúe esa estas labor. 393 escuelas que están en proceso, que se cierren esas 344 escuelas que fueron inauguradas con ubicaciones pendientes, 19 hospitales que hay sin terminar, porque fueron construidos con los pacientes adentro. O sea, es una cosa tremenda. Ujú. Y algunos proyectos viales que también se quedaron pendientes. Eso es continuidad de Estado. Es así. Eso está bien. Y lo Eso que es está así. bien hay que decirlo también. Así es. Siendo objetivos. Y reconociéndole a cada quien lo que ha hecho. Claro, eso Así es. Eso es así. Pero vamos a pasar a nuestra segunda pausa, porque ya tenemos a nuestro invitado en la cabina y vamos a conversar de muchas cosas interesantes. Bueno, porque dejamos lo más interesante al final. para el Claro, invitado. como siempre. Como debe ser. Como debe Así que ser. bueno, vámonos a nuestra segunda pausa. Esto es Paneo Semanal. No le cambien. Paneo.